Despertame a mí primero. Mañana el sol del sur tus ojos sean vivos y el sol desborde de tu mano. ¿Cómo va? Cuando tus manos sean frías, no crezcan más heridas. Cuando tu boca sea mía y a tu sonrisa sea la brisa que viene del mar. Cuando tus horas seas mía y el sol en su salida diga, es hora entonces de cantar y de bailar. Temporal, un aguacero, majestad, el cielo azul. Despertame a mí primero. Mañana el sol del sur. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Olá. Então, eu sou a Nathalie e mais uma vez tenho o prazer de estar apresentando mais uma live, O Poço das Marianas e a Poesia Contemporânea, como parte das ações de lançamento do livro da Eliane Marx, O Poço das Marianas. O livro bilíngue, que é acompanhado também pelo caderno de críticas, está disponível na loja virtual Orissun.oro e você pode acessar o link na bio do perfil orissun.oro aqui mesmo no Instagram. Hoje abrimos a live com a música Temporal, de Richard Serraria, já entrando no clima portunhol que a gente vai ter hoje, né? E Richard também é o anfitrião de hoje para conversar com a Marcela Villaveja. Eu, de antemão, já peço desculpa pelo meu portunhol, que não é tão bonito, né? Boa noite, Richard. Boa noite, Marcela. Oi, boa noite. É poeta, pardo, nascido na Serraria, bem ao sul da lama do Arroio Dilúvio, cancionista, tocador de supapo, fundador dos grupos Bataclan FC e Alabeoni, lançou 3 discos em carreira solo e fez a trilha sonora de O Grande Tambor, documentário de 2010. Pesquisador de cultura negra do Cone Sul, da América Meridional, trabalha com supapo há 25 anos, criando palavras no gogó e materializando em tamboralituras. Formado em letras na URGS, onde também concluiu mestrado e doutorado. Vencedor de 8 prêmios açorianos de música, a vila da Zona Sul de Porto Alegre lhe emprestou o nome e o catador de palavras fez disso a razão de ser da sua poesia peludura. Em 2020, Richard lança seu primeiro livro de poesia pela editora Escola de Poesia, o Sopaporiqui. E hoje ele também faz parte, né, da nossa equipe como consultor. Marcela Villaveja é diretora e psicanalista didata da Prescope Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, é co-diretora da Prescope Sociedade Psicanalítica da Argentina, é poeta, escritora, publicou Lo Trágico em Psicoanálises, traduzidos ao português, assim como diversos livros de psicanálise em coautoria, e ensaio em diversas revistas de psicanálise e cultura. Autora de Los Pacientes de Ana, Deseos Reprimidos e dos poemários Bella de Siesta, Así es la Rosa, Te Busca e Te Lombra e Sur. Coleção Adire Escola de Poesia Porto Alegre. Então, antes de eu passar a palavra para o nosso anfitrião, eu convido também a quem está assistindo, se quiser mandar perguntas, comentários, né, mandar alguma mensagem, pode ir colocando e escrevendo, que eu vou acompanhando e repasso aqui para o Richard e para a Marcela. Então, vou estar aqui, até breve, bom papo para vocês. Obrigada, Nathalie. Obrigado, Nathalie. Tudo bom, Marcela? Oi, tudo bom, Richard? Como vai? Então, vamos. Uma alegria para a gente, né, poder comentar um pouco, conversar um pouco sobre o Poço das Marianas,
esse processo todo, né, dessa nova obra da Eliane. Quero ir direto ao assunto. Aqui a gente estava ouvindo ali, né, o Temporal, que é uma canção que eu compus lá no Cabo Polônio, mas a canção e eu não interessa ali. O que interessa ali é que a gente estava fazendo um candombe. É uma parceria minha com Pablo Greenroth, que é um portenho também de Buenos Aires, mora em Bécar, Pablo Greenroth, e fizemos um candombe. Imagina, um argentino e um brasileiro fazendo candombe no Uruguai. Genial. Um candombe desvirtuado, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo aqui uma possibilidade de a gente pensar também nessa dimensão da Bacia do Prata como um lugar também de americanidade, como um lugar de negritude. Buenos Aires, com a presença negra sabida ao longo do período colonial. Montevidéu, com essa maestria do candombe. E também o Rio Grande do Sul, né? E aí a gente tem uma poeta como a Eliane Doblechapa, que também é parte dessa comarca do Pampa. A gente estava ouvindo ali o candombe, tambor, e dá para a gente pensar também, né, nessa escrita do Poço das Marianas como uma literatura ou como uma poesia a golpes, como pensando a página do papel e a lonja, o coro. Fala um pouco pra gente dessas relações, tu também que é uma apreciadora de tambor, a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, tem histórias fantásticas tuas também, da tua relação lá pequenina com os tambores, mas nesse primeiro momento, o papel e a lonja, o Poço das Marianas e os tambores, né? Eliane Marques Doblechapa e essa cultura negra da região, mas sobretudo essa relação da página do papel com o couro do tambor. Boa noite a todos. Meu portuñol será parte del día de hoy de un libro de Eliane Márquez que doble chapa y un bilingual, un libro bilingüe, español-portugués, portugués-español. Esto de la historia del tambor va a ser entrar en la escrita también, ¿no? Le había contado a Richard y a Natalie Onten, que estuvimos hablando un poco los tres antes de esta live para vosotros, sobre una historia. En mi familia siempre la música estuvo presente y la escrita también, pero la música sobre todo. Y cuando era pequeña tocaban en la escuela el bombo legüero, que también es una manera de llamar a la gente, ¿no? A distancia, ¿no, Richard? Se escucha a tantas leguas, claro, va, muy bien. Y era el tamaño del bombo legüero que yo tenía cuando era pequeña, era enorme para mi tamaño. Pero yo adoraba porque el golpe me parecía que era tan musical, y entonces eso que dice Richard de la lonja, ¿no? de el parche para los argentinos, ¿no? El parche del bombo, el golpe del parche, también es como que ese parche es un papel donde uno escribe, ¿no? Y casi también como pensaba el propio carpintero, ¿no? Cuando golpea la madera, que deja escrita la madera, ¿no? Con su trazo, le pone su trazo. Y claro, yo no seguí con el bombo, debo haber tocado el bombo hasta los 10 años, pero sí desde los 6 años, igual que cuando empecé a tocar el bombo, empecé a escribir poesía. Y eso nunca lo abandoné. Y de alguna manera también, ahora para entrar también en el libro de Eliane, hacer esta transcreación que ella habló del portugués al español, fue como entrar en la parte que raspa, ¿no? Yo digo que la poesía de este libro de Eliane raspa, golpea y raspa, ¿no? Es como una lilla a veces. Y eu gosto del cinema que raspa, por ejemplo, eu gosto de esos sentimientos, ¿no? Y esta poesía es una poesía que es tan metafórica y al mismo tiempo es sensorial. Está la carne ahí, está el
hueso, ¿no? El oso ahí marcando, está marcado, tiene marcas el oso, cuando uno lee un poema de este libro en particular de Eliani. Y me parece que un poco esa historia de lo que golpea, también lo que golpea, y no exactamente el golpe de violento, ¿no? No estamos hablando de ese tipo de golpe, ¿no? Tenemos la suerte de ser poetas, y los poetas podemos usar una palabra y encontrar una poesía dentro de una palabra, ¿no? La polisemia de cada palabra. El golpe, este golpe, es el golpe como del cincel, de los que escribían en la piedra, de los escritores sobre la piedra, ¿no? O de las mans, ¿no? En una cova, ¿no? Ese golpe, eso que fica no no corpo, grudado no corpo, y uno va caminando después con ese golpe, que es un golpe poético, ¿no? Y de alguna manera el golpe del tambor que llama, ¿no? Ese llamador, ¿no? Podría llamarse llamador el tambor, ¿no? O repique também, né? O repique El no repique candombe también. e o repinique no Brasil, eles têm isso, né? Eles chamam a escola de samba, né? Tratatá, tratatá, e aí vem o resto. É um chamador também. Es un llamador, sí, es un llamador. Antes los llamadores eran con golpes, no eran campainhas, ¿no? Era golpe, ¿no? De la mano, golpe con una maunciña de bronce, ¿no? En las casas de más dinero, ¿no? Para golpear, después la campainha y todo eso. Pero el golpe poético. Pois é, né? Tem tanta coisa aí. E eu acho que tem mais uma imagem que era legal também, que eu queria que tu falasse um pouquinho mais, que é essa coisa do bombo legueiro, né? O bombo legueiro, eu trouxe aqui, né, um irmão, Sí. ele é um poço também, né? Mas ele é um poço coberto. É um poço coberto pelos dois lados, né? Ele é chamado também, né, um bimembrófano, né? Um tambor com os dois lados que a gente toca. Assim como os tambores Yoruba, né? Os tambores de Yoruba, né? Eles também têm os dois lados. Né? Já o sopapo é um tambor de matriz banto e ele tem apenas um lado. Como é que é essa ideia de a gente poder pensar também esse poço das Marianas, né? Que é um poço que tem uma abertura, tem dois lados, esses dois lados estão sob a égide de Nana Buruku, né? O orixá da lama. Né? Como é que é isso? Esse poço tem dois lados, esse poço tem duas aberturas, ele está fechado ou ele tem apenas uma membrana y tem uma outra entrada que también puede ser una saída? Sí, en realidad estás usando una palabra muy interesante, que es la palabra membrana. El atravesamiento de una membrana puede ser una cosa muy rápida, inclusive las membranas, que se dicen a las membranas de un parto, ¿no? De una mujer grávida, ¿no? El atravesamiento de una membrana para salir un menino, ¿no? Para el nacimiento, también se atraviesa una membrana. Pero pensé en tu pregunta, ontem hablamos de una cosa y ahora me vino otra asociación. El psicoanálisis dice, todo se construye alrededor de un buraco, de un pozo, podríamos decir, de un buraco. Un copo, el valor del copo no es el cristal, es el buraco para poner el líquido o para beberlo, de donde guardamos las flores, ¿no? Un florero, decimos en Argentina, es un buraco. Las vasijas son buracos, claro, con formas alrededor, pero el valor es el valor del buraco. En la vida humana también. Todo el valor que tenemos y el valor de la poesía es porque somos mortales, porque tenemos buraco, vamos a morir. Es el buraco con el que nacemos. Nacemos con ese buraco en el futuro. Vamos a morir. Por lo tanto, ¿no? A través de ese buraco es que vivimos, que construimos, que generamos poesía, que generamos narrativas, que generamos música, que cantamos, ¿no? Vamos a morir y cantamos, ¿no? No es que porque vamos a morir nos silenciamos, no, porque vamos a morir cantamos, porque vamos a morir entramos al pozo y salimos del pozo, ¿no? No es el pozo de la muerte, porque
Hay un poema maravilloso que se llama, el libro se llama Altazor, que dice, está cayendo con un paracaídas, ¿no? Y dice el poeta, es la atracción del sepulcro abierto el que hace que caiga. El sepulcro abierto es lo que atrae. Ahora, ¿el sepulcro abierto es la muerte en sí misma? No, puede llevar 100 años esa atracción hacia el sepulcro abierto. Puede llevar 100 años, no precisamos porque hay un sepulcro abierto para nos morir ya. No precisamos. Tenemos todos los viajes posibles hasta llegar ahí. Entonces, no, también el pozo es un pozo vital, ¿no? Eliani dice, respiro desde el pozo, respiro desde el pozo. Uno podría pensar, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Tantas dificultades para respirar que tiene este COVID, pero al mismo tiempo, ese respirar desde el pozo, es que también hay un pozo pesual desde donde respiro. No respiro únicamente en la rúa, respiro con otro ar desde el tambor de mi pecho, ¿no? Esto que estábamos diciendo, ¿no? El bombo o el tambor que está abierto de un lado, fechado del otro, o fechado de los dos lados, o abierto de los dos lados, ¿no? Então, eu acho que esse poço também é uma lama, né? Mas essa lama, de um modo, é uma lama fértil, uma lama de fertilidade. Né? Ao mesmo tempo, sim. Eu queria já avançar um pouquinho aqui, ó, página 38, o Poço das Marianas, né? Tufos tão negros quanto búzios. Tufos, tufos, tão negros quanto búzios. Tufos tão negros quanto búzios. Dédalo na palmeira de suas mãos. Tufos tão negros quanto búzios. Dédalo na palmeira de suas mãos. Como é que foi transpor a aridez do Poço das Marianas para o espanhol? A mí me parece que esa aridez de la que estás diciendo, la aridez del pozo, hay un pozo que no es árido. Ese pozo, ¿no? Cuando dice en un momento, ellas, lo digo en español, ellas beben diluvios como sopa. Beben diluvios como sopa. Ellas, las hacedoras de lluvia. Entonces, esas mujeres, esas marianas que están en el pozo, ¿son áridas o no? ¿O es que es otro tipo de situación que pasa en el pozo? Porque este pozo, que es un pozo con dos lenguas, por ejemplo, ¿no? Uno podría pensar la humedad de la lengua también. La humedad de la lengua, ¿no? Ese beben diluvios como sopa, ¿no? Solo ellas pueden beber el diluvio, no mueren con el diluvio, lo beben como sopa, son pequeñas y son enormes, ¿no? Uno puede pensar esas marianas pequeñitas dentro de un pozo pequeño, o no, o pueden ser enormes, pueden ser gigantes como Gullivers, ¿no? Son marianas, ¿no? Existen aquí en el libro, en nosotros existe, ¿no? Yo contaba mucho, cuando Eliani presentó Si alguien un paño, que escribí un texto sobre ese libro, él estaba ya escribiendo un libro que se llamaba El Pozo de Alice, donde había marianas y había pozo. Pero después, ¿no? Yo tengo una idea acerca de esto, que nunca se la conté a Eliani. Si está escuchando Eliani en este momento, quizá tenga un problema. Sumió Alice, pero ficó el pozo y crecieron las marianas. Pero además, estas marianas están tocadas por un tambor. Son marianas que están tocadas por un tambor. Y el tambor también son las paredes del pozo, son la tierra, son las ostras, son los bucios, ¿no? Hay una musicalidad ahí
que no es únicamente una musicalidad terrosa, de terra, es una musicalidad marítima, de ostras, ¿no? Es marítima. Las Marianas son marítimas también, ¿no? Marianas son, tienen el mar, ¿no? Como mi nombre, Marcela, tengo el mar también en mi nombre. Y las Marianas también tienen el mar dentro de su nombre. Entonces, el golpe del bombo o el golpe del tambor, ¿no hace en algún momento un sonido marítimo? También, ¿por qué no? Yo escuché antes que una música de Sopaporiquí que tenía una cosa musical, como de mar. ¿Tiene mar? ¿Cómo que no? Sí tiene mar. Esos Tiene mar. diluvios que se ven como sopas son también las ostras, también comen ostras, como los ricos comen ostras. Tiene mar, tiene orixás también. Muchas E orillas, sí. muitas orixás. E eu queria te Orillas perguntar um y pouquinho orillas, sí. também. E o que essa diferença, tu trabalhou também, né, naquele que quase nasceu, né, ou Sí, Natimorto, o Poço de Alice. Essa diferença é básica, né, de trocar Alice por Marianas. O que tu sí. acha disso? Había Essa, Marianas. Alicia era la reina. Lo que no hay ahora es reina. La reina abdicó. No está más la reina. Está exonerada de ser reina. Ahora somos todas Marianas. No hay reina entre nos. Somos la serie de las Marianas. ¿No? Lo que no sim, hay más es reina. Está el pozo y están las Marianas. Y está el mar. Y están las ostras. Y las otras Marianas. bastante coisa. A gente segue aqui na nossa live sobre o Poço das Marianas, hoje conversando com Marcela Vijaveja, né, diretamente de Buenos Aires, nós aqui nesse nosso portunhol, nessa língua que não respeita fronteiras. O Lauro Algestaran dizia que o folclore cavalga sobre as fronteiras, né, e a gente concorda, a poesia também Sí. cavalga por sobre as fronteiras. Queria que tu falasse um pouquinho dessa relação aí também, né, da psicanálise com a poesia. A gente não está aqui também buscando explicação no biografismo ou na coincidência da Eliane também, né, ser psicanalista, mas eu vejo essa relação, né, são duas coisas que estão ali, onde o elemento indispensável, indissociável é a palavra. Né? Aimé Sí. Césaire, um autor martinicano também muito afeito, né, a Eliane Marx, dizia que a poesia é a máscara das palavras. E aí, o que a Marcela diz disso? Eh, Varias cosas. Una, dijiste la frontera y entre el psicoanálisis y la literatura o la poesía, vamos a decir la poesía únicamente, como, ¿no? La poesía como la biblioteca universal de todo, donde los diluvios que bebemos como sopa, ¿no? Es la poesía. Pero yo diría lo marginal, no únicamente lo fronterizo, sino lo marginal, ¿no? Hay algo que está para el psicoanálisis siempre en los márgenes, como la poesía, ¿no? La poesía va al oso porque va desde el margen al oso, por eso llega al oso, a los huesos, con tanta fuerza, porque no va directo como ¿no? La flecha, va por lugares que uno no la espera. Tanto que, por ejemplo, en las dictaduras, eh, los, los, los dictadores a veces reprimían determinada poesía porque no la entendían y pensaban que quizá en la poesía iba a pasar algo terrible. Y es verdad, porque la poesía es un espacio marginal de contrabando de cosas que el otro no espera. Entonces, esa posibilidad de contrabandear, el psicoanálisis también lo tiene, no con la misma fuerza de la poesía, porque el psicoanálisis necesita de la poesía, pero la poesía no necesita de ninguém. La poesía no necesita nada, es poesía. El psicoanálisis necesita de la poesía, necesita de la literatura, necesita de la ciencia, necesita todo. La poesía no. La poesía tiene su movimiento con su libertad. Y cada uno encarna de una manera espacios de libertad. Por eso a veces somos mejores poetas y a veces somos peores poetas.
depende la libertad que nos tocó en ese momento transitar o encarnar a la poesía. Este libro de Liani es un libro encarnado desde un lugar de libertad, que por supuesto que excede a Liani, porque es como, ¿no? La poesía nos excede, empezamos a escribir, y si es buena la poesía, ya después ya nos excedió. ¿Puede Liani volver a escribir este libro? No, tiene que escribir otro. Este libro ya no puede, ya no tendría libertad de escribir este libro. La libertad de este libro ya la tuvo cuando lo escribió, ahora ya la perdió. Ahora tiene que tener libertad para otro libro, ¿no? Porque la poesía tiene su espacio como de autonomía, nos usa, ¿no? Había un gran psicoanalista y poeta que decía, no es que hago el amor y después porque estoy apasionado voy a escribir poesía, no, es al contrario, hago el amor porque me lo mandó la poesía hacerlo, porque a la poesía ya estaba escrita para que yo pudiera en ese momento atravesar esa situación amorosa para escribir. Entonces es la poesía la que está en ese punto de gobierno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Marcela, fala um pouquinho pra gente como é que é isso. Tu tá falando de todo esse amor pela poesia, né? Essa arte de manejar as palavras. E eu fico pensando eu que não faço isso, né? E que admiro quem faz, que é a tradução. Né? A gente, eu assim, no meu entendimento, eu fico pensando, bom, como traduzir poesia? Né? Porque traduzir a prosa, como eu digo, eu sou um leigo, eu não tenho conhecimento nem aprofundamento sobre essa área, né? Mas eu fico assim, como é que eu vou dizer, maravilhado, né? com quem tem essa capacidade de aceitar esse desafio de traduzir a poesia, que eu acho que é um pouco de transcriação, né? E ao mesmo tempo, porque, bom, se tu daqui um pouco fecha o verso pela semântica, não é o suficiente, somente pela semântica. Não. Tem algo da fonética, tem algo muitas vezes que é um boçal, que é um fardo, que é uma gíria, que é um termo de uma outra língua, né? E isso tudo fica nessa dificuldade. Bom, mantenho a fonética, mantenho a métrica, mantenho a semântica, além de uma série de outras coisas que estão ali postas. As rimas internas, com palavras que vêm antes, né? Essa impossibilidade, né, de uma axila dar conta do que é um sovaco. O un sopapo. Fala um pouquinho pra gente do exercício de tradução. Bueno, a ver, César Pavese decía traductore traditore, ¿no? El traductor es un traidor. Sí. Pero, por ejemplo, Rodolfo Alonso, que fue un gran poeta argentino, maravilloso, para mí fue el mejor traductor de Fernando Pessoa. Él jamás estudió portugués, pero se crió en los conventillos donde venían los inmigrantes, y había portugueses en los conventillos, ¿no? Los conventillos eran lugares en el puerto de Buenos Aires, donde vivían todos los inmigrantes juntos, en pequeñas piezas, ¿no? Eran grandes familias y familias, ¿no? Y tenían que vivir ahí, no tenían casi que comer, compartían, ¿no? Y él se crió ahí como un menino entre los portugueses y los españoles, y él fue el mejor traductor de Fernando Pessoa. No lo digo yo, muchos lo dicen, pero para mí también. Pero ahora tengo que decir algo más. Yo no soy traductora, pero conozco a Liani, y conozco la poesía de Liani. Y Liani, conversamos mucho de poesía, y nos mandamos frases, siempre nos mandamos frases, de cualquier cosa nos mandamos frases, de psicoanálisis, de poesía, leí esto, hice esto. Y entrar en el libro de Liani, para mí, fue un trabajo necesario. Y entiendo que para Liani quizá también lo fue, porque el libro ya tuvo traductoras, ya hubo traductoras en el libro, antes de que llegara mi inquietud. Yo estaba inquieta con eso, ¿no? Esto que decías de la posibilidad del axilo, del sobaco, ¿no?
hay cantidad de palabras que en su brutalidad son iguales el portugués al español, no son distintas, porque el portugués también tiene muchas palabras del italiano, sobre todo del sur, de Brasil, o de Uruguay, o de Argentina. Estamos bastante cerca, ¿no? Esas fronteras nos unen, no nos separan, son fronteras que unen. Entonces empezamos como a discutir cosas del libro, ¿no? A discutir. Creo que también Eliani se apropió del libro discutiendo conmigo la traducción, porque cuando uno escribe es una persona, cuando lee es otra persona. Y esa traducción fue una traducción donde nos jugamos las dos. Para mí era un risco también, y para ella imagino que también era un risco. Un libro, ¿no?, con ese tamaño del libro del Pozo. Un pozo que se fue ampliando cada vez más, cada vez entrábamos más personas adentro del pozo. Éramos muchísimas personas adentro del pozo, era un mundo el pozo. Era un continente el pozo. Entonces estábamos todas dentro del pozo, el gran continente, ¿no? No el continente africano, el continente europeo, el continente americano, era el continente poético. Y estuvimos ahí, adentro de ese continente, un montón de tiempo. Entonces, claro, no te puedo decir cómo se hizo la traducción, te puedo contar cosas, pero no hay coincidencia entre lo que cuente y la traducción. Porque la traducción fue un trabajo con Eliani en simultáneo. Hemos mudado frases. Ella mudó frases al portugués, que era el original, porque nos gustó más como estaba en español. Es decir, fue un trabajo genial, un trabajo continental fue. Y nunca lo hablamos así con Eliani. Pero estoy segura que ella, si está escuchando, que seguramente está escuchando, algo va a concordar. No digo que va a concordar el 100% conmigo, pero un 20% va a concordar con esto, me parece. Después le vamos a preguntar. Bueníssimo. A gente segue conversando com a Marcela Villavelha. Apareceu A Nathalie. Nathalie está conosco e a gente está tendo aqui uma adesão muito grande. O pessoal está gostando, estão pintando perguntas. E a Nathalie está junto com a gente para trazer essas perguntas também, para a gente trazer esse pessoal também para dentro do poço. É isso, Nathalie? Então, assim, perguntas diretamente não tem, mas, assim, tá uma interação muito bacana, muito boa. Então, eu queria dar um alô para quem está acompanhando e comentando. A Eliane, óbvio, né, tá aqui acompanhando tudo. Eliane! A gente tem a Violeta Coelho, a Lúcia Bins, que também está fazendo alguns comentários super bacanas. O pessoal da turma do Orissun Orô, que já falou ali que o tambor é o som do ventre. A Ana Lore também. A Ana Jara disse que a Alice cai no buraco e vira Mariana. Sim, é verdade. A gente está com a Juliana, o Fábio Noras também, um grande parceiro nosso da Rádio Com, o Lucas, o Adriano, e a gente tem a Mariana também, que já colocou com toda a propriedade que somos todas Marianas. Então, a gente continua acompanhando, e quem quiser, então, mandar perguntas, continuar com seus comentários, a gente vai continuar aqui repassando. Valeu, pessoal. Muito bem. Isso aí, a gente segue na live o Poço das Marianas. Né? E eu acho que também um elemento também, Marcela, que eu acho que era legal de colocar, né? Esse livro da Eliane também, ele chega num momento também, digamos assim, é a continuidade, né, de uma trajetória, né, e Se Alguém o Pano, tinha o Relicário antes, né? Sim, primeiro foi o Relicário. Mas, especificamente, o Relicário acho que ainda não estava, né, na escola de poesia, né? Se Alguém o Pano, sim, né? Sim. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre a escola de poesia como editora, né? Essas mudanças nesse trabalho, um trabalho já de cerca de 20 anos, como é que é, né, o teu olhar, um olhar histórico, um olhar ampliado de quem vem acompanhando, né, essa trajetória ao longo desse arco, né, temporal aí já de 20 anos. Né, um pouquinho para nós sobre a escola de poesia, né, esse ventre que acolhe também o Poço das Marianas. Né? Este domingo, después seguramente van a ver, se va a presentar el celo de Orissun Oró.
En domingo, no sé bien el horario, después ya podemos pesquisar bien eso. Para, no, de la editora, estamos trabajando mucho con eso. A ver, una cosa histórica. Eh, Siempre las historias tienen prehistorias, ¿no? La prehistoria es de 1986, o sea, yo llegué a Brasil a comenzar con la escuela de psicoanálisis antes de poesía en 1998, pero en 1986 yo estaba en la formación como psicanalista, ya hacía un tiempo, y encontré un congreso que se hacía en Buenos Aires que se llamaba Poesía y Psicoanálisis. Ese momento fue epifánico para mí. Fue epifánico. Encontrar esa articulación de poesía y psicoanálisis fue increíble. Entonces preparé un trabajo para presentar en ese congreso sobre un trabajo de cuando Neruda fuye para no ser asesinado después de la muerte de Salvador Allende en Chile. O sea, también fronterizo, ¿no? No escribí de Argentina, escribí de la frontera entre Argentina y Chile porque él fugió Pablo Neruda por el sur. Cuando él fuye, y ese era mi trabajo, cuando él fuye, conviven bastante tiempo con los indios araucanos, bastante tiempo. Y bueno, parte de la presentación que él realiza cuando recibe el Premio Nobel de Literatura fue sobre ese camino de fugir para no ser asesinado como había sido Salvador Allende. Esa fue mi articulación de poesía y psicoanálisis. Ya fue fronterizo ahí, ¿no? Ya hubo una frontera. Después, con el tiempo, yo viajé a España, trabajé, estudié sobre el tema, participé de muchos grupos de poesía, organicé un grupo de poesía en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, donde realmente muchos estudiantes de psicología estaban muy felices de participar de trabajos con la poesía, de un grupo de poesía, y ahí cada vez empezó a ser más importante para mí esa relación con la poesía. Cuando viajé por primera vez a Brasil, que fue por un convite de un congreso en Unicinos, eh, ahí mismo comencé a pensar en la posibilidad de que los psicoanalistas que se habían acercado a mí para preguntarme si podían supervisionar conmigo, si podían estudiar conmigo, de comenzar a tener también grupos de poesía. ¿Por qué? Porque para mí es imposible un psicoanalista que no tenga un vínculo con la poesía. No puede escuchar bien a un paciente, porque la escucha es poética. Después la interpretación tiene que ver con el estudio, el psicoanálisis de la ciencia, de los libros, de su análisis personal, sus supervisiones. Pero la escucha es poética, porque la escucha es con todas las palabras que la poesía tiene, con todo el abanico, el leque, ¿no?, de posibilidades que tienen las palabras. No hay otra posibilidad si no es con la poesía. Por lo tanto, para mí un psicoanalista que no se vincula con la poesía no sabe escuchar a un paciente. Imagina ya la articulación que se me organizó en ese momento. Por lo tanto, las personas a la institución comenzaron a llegar de distintos lados, o porque se analizaban, o porque querían estudiar psicoanálisis, o porque querían comenzar a escribir poesía, o porque ya escribían poesía, pero nunca habían publicado, no se animaban a publicar. Y así comenzamos. Grandes poetas, grandes, que he conocido durante mucho tiempo. Yo participé de una revista en la cual hacía reportajes a escritores, en la mayoría poetas, también a músicos después, pero en la mayoría poetas. Y yo comenzaba con una pregunta simple, pero no era simple. Yo le decía, ¿cómo es que vos escribes? ¿Cómo comenzó? ¿Por qué? Una inquietud, ¿por qué escribir? Ahí comenzó, ¿no? Y todos me iban diciendo cosas que para mí eran fantásticas.
pero muchos nunca habían publicado. Uno de los más grandes poetas, Janover se llamaba, que fue director de la Biblioteca Nacional Argentina, él me dijo, yo escribo porque no puedo parar de escribir. Y yo le digo, pero ¿y cuándo publica Héctor Janover? ¿Y cuándo publica? Cuando abro las gavetas y los poemas me muerden. Si el poema no me muerde de dentro de una gaveta, no publico. Lo guardo, lo guardo, lo guardo. Cuando se vuelven feroces los poemas y me van a morder, antes de que me muerdan, los publico. Como se salvaba, ¿no? Estaba salvándose, ¿no? De ser mordido por un poema. Y ahí publicaba. A todos nos pasa, por más que nos guste publicar, querramos publicar, a todos nos pasa que en algún momento sentimos que los poemas nos van a morder. Y muchos de nos no publicamos ainda. Yo publiqué, pero también tengo cosas sin publicar. Y ya hay algunas cosas que ya me están mordiendo. En cualquier momento aparezco con una marca de estar mordida por un poema. Entonces, ¿cómo no trabajar sobre la escuela de poesía? Enorme. Y el trabajo que viene haciendo Eliani y la gente que colabora con Eliani en este momento, sobre la editora, todos los que colaboran, no voy a nombrar, somos un montón, muchos adentro de ese pozo editorial. También se llama pozo editorial cuando uno tiene, por ejemplo, las editoras cuando guardan un original de cada libro, también se llama fondo editorial o pozo editorial. Bueno. Pozo editorial. Nosotros, el nuestro es pozo editorial, no tenemos fondo editorial, porque no tenemos fondo, tenemos pozos, pero sin fondo. No somos gente de fondo, somos gente de pozo nosotros. Entonces Exacto. no se pueden, ¿no? Vamos a publicar. Tu libro fue una gran publicación, Richard. Una publicación que nos dio mucha alegría. Y también surgió del pozo de tu tambor, y del pozo de tu cabeza, y del pozo de tus vínculos. Entonces, ¿cómo sería, no publicar? João Cabral de Melo Neto fala sobre, tem um texto dele que ele diz, né, considerações sobre o poeta dormindo. E essas considerações sobre o poeta dormindo me levam a um outro poeta também brasileiro chamado Ricardo Aleixo, um amigo comum. Adoro. Né? O Ricardo Aleixo diz que, como ele passa o dia todo pensando em poesia e o trabalho dele é poesia, ele acaba que ele dorme e sonha com poesia, ou seja, tem poemas que vêm através do sonho. Então ele trabalha dormindo. Eu quero saber de ti, poeta Marcela Vilaveja, né? Os poemas têm te mordido? Sim. Tens trabalhado dormindo? Bueno, a mí me pasan distintas cosas con la poesía. Yo leo todos los días poesía, necesito leer todos los días poesía, pero no lo hago como una tarefa. Me pasa eso, acordo de mañana y antes de abrir el computador ya estoy con algún libro de poesía. En este momento tengo sobre la mesa las obras completas de Alejandra Pizarnik, por ejemplo. Y no sé si es posible, quienes escribimos poesía, vivir sin el vínculo con la poesía, porque es muy difícil vivir sin poesía. No sé cómo se vive sin poesía. Es difícil, ¿no? Pensaba el poema ese de Macedonio Fernández, que era el maestro de Borges, un poema famoso que se llama Amor se fue. Pero imaginen si no tiene que ver con la poesía también. Es un poema pequeño, pero tiene que ver con la poesía, que dice, amor se fue. Mientras duró, de todo hizo placer. Cuando se fue, nada dejó que no doliera. Quizás es difícil en portugués, ¿no? Porque en argentino es toda una vuelta de verbos. Pero una vez que no está la poesía, todo doy. Todo es una dor si no está la poesía. Y cuando escribimos, por más que escribamos alguna cosa que sea de dolores, pero no nos deja dolorido, nos da alegría escribir. Y por ejemplo, antes leía un poema de Eliani, que es terrible, porque Eliani es terrible escribiendo.
Y cuando se lo grabé a Eliani para ver si le gustaba como lo leía, pero en realidad me pasó que es un poema difícil, pero me dio risa cuando lo leía. Y Eliani, de todos los poemas que le leí, fue el que más le gustó. Los otros le parecieron formales, pero ese no, porque estaba leyendo una cosa difícil que dice, que habla de los vendajes, ahora lo voy a leer, de los vendajes de la sombra, difícil, pero a mí me dio una risa, porque la risa es del placer de la lectura. Cuando llega da risa, da gracia, ¿no? Se los voy a leer, es el poema 6, que dice, sobre las narinas, gotas gordas, cual almendra que la mano oculta. Es lindo, ¿no? Pensar que adentro de la mano hay una almendra, ¿no? Cual almendra que la mano oculta. Tal vez, ven, acá ya me da risa, tal vez el hipo de las cáscaras por el pozo y sus vendajes de sombra. ¿No? Hay vendajes de sombra en el pozo también, no solo hay sombra, hay vendajes de sombra, envueltas las sombras. Entonces, las hacedoras de lluvia, salmuera cuyas hojas pútridas, con sus mantillas andrómedas, hacedoras de lluvia. ¿No es hermoso? Las hacedoras de lluvia, ¿no? Como cantando, ¿no? Como los indios cantando la danza de la lluvia. Es maravilloso. Hay otro, a ver. El 3, el número 3. Ay, ¿no? Ella está hablando varias veces, en otros lugares también, de las del pelo ni tan manso, ¿no? Yo también no tengo el pelo manso. Las del pelo ni tan manso. Las del pelo ni tan manso, cuando el día reclama a la noche por su nombre, tienen garras. Y poco rehusan la amalgama epidermante. En la laguna honda, se sientan profundamente en la hondura del agua que se derrama. Es lindo, ¿no? El 17. La ostra de hoy, tumba de los cuerpos de mañana. Y uno más también que bueno, 4 imprimí, porque yo no tengo el libro todavía. Piensen que moro en Buenos Aires. Tengo ese favor y esa desgracia en relación al libro de Eliani porque no me llegó. El 7. Cargada de la red de Caraz, el tiempo, un tapón sobre sus cabezas. Ellas beben diluvios como sopa. Hay un poema, Eliani conversa con muchos poetas, algunos los conoce y otros los conoció y ya no lembra de ellos. Por ejemplo, a Olga Orozco. A ese poema, ellas beben diluvios como sopa, hay un poema de Olga Orozco que se llama Señora tomando sopa. Señora tomando sopa. Y es una señora que comienza a pensar en todos los muertos de su vida y cómo atravesar un río que los lleve hasta donde están sus muertos, porque ella ya es muy beliña y entonces tiene que llegar. Y entonces ella piensa que todos están adentro de la sopa y ella con las cuiller, con las cucharas, con las cuiller, pero la palabra en español es cucharas, que tiene una fuerza, cuiller parece francés, más así, más leve, es cuiller, pero cuchara es brutal. Con las cucharas son remos, va remando como si fuesen un bote para llegar al otro lado donde están sus muertos, o su infancia. ¿No? Aquí en estos, hay algunos de los poemas de Eliani que tienen ese raspan como los de Olga Orozco también. Exato. Vamos na página 8, aqui com Muy bien. a lua em cirandas desaceita seus 17 vezes 3 nomes. Mesmo assim, elas que não rascam o estrume dos calcanhares vão, com as cabazes alinhadas nos sovacos, e a dezena de cascas de conchas que comem como se fossem ovo. E a dezena, e a dezena, e a dezena de cascas de conchas que comem como se fosse ovo. Manchaduras milhares de ossaturas sem mar. Manchaduras milhares de ossaturas sem mar. Manchaduras milhares de ossaturas sem mar, sem mar. Manchaduras milhares de ossaturas sem mar.
mandaram ladrilhar as paredes com pedrinhas de brilhante. Sim, o poço é delas. Com pedrinhas de brilhantes. Sim, o poço é delas. O poço foi delas, como tudo delas houve. O sum, sum, o sum, 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 os olhos de Anansi, a única que sabe. Anansi es aquella Liz que sumió esa Nancy, ¿no? Con la misma A. Anansi. Qué lindo eso. Hermoso. Muy lindo, muy lindo. É do Moçambique, um ritual de matriz banto, aqui do norte do Rio Grande do Sul. Eles usam isso nas pernas. Sí. Perguntei lá para eles, né, algumas vezes, era para, de certo modo, para fazer uma menção da memória, né, às correntes que os negros carregavam, né, no período colonial, né, sob a escravatura, né. Já estamos falando, portanto, de améfricas negras também. Queria que falasse um pouquinho sobre isso, né? Falaste do Orissun Orô, enfim, explica melhor para a gente como é que é essa movida fantástica, né? Mulheres améfricanas, né, de diferentes partes dessa nossa Améfrica. América, né? nossa América. Exato. Fala um pouquinho para nós sobre essa ideia também. Ya hace tiempo que no aparecía. ¿Quiénes son las negras de América? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo las encontramos? ¿No? Hasta hemos pensado en algún momento con Eliani, pero no únicamente con Eliani, si se podía hacer un mapa donde encontrar a las distintas negras escritoras, en principio poetas, de América, ¿no? Como si aparecieran todas ellas con luces, diciendo acá estoy, soy eu, ¿no? Aquí, en Cuba, en Puerto Rico, en Argentina, en Uruguay, en Chile, bueno, algunas encontramos, ¿no? Por ejemplo, Georgina Herrera, en Cuba, que es como de las que venimos encontrando. Georgina Herrera casi que está constituida en la Main de las Marianas, ¿no? Porque nos escribimos con ella y ella nos trata como los jóvenes todo el tiempo, ¿no? Yo no soy joven, pero ella a mí me trata como joven y yo aceito. ¿Por qué no voy a aceitar eso? Encontramos también a Graciela Paz, una argentina, que fue muy engrasado porque yo empecé a vincular a Mérida, una historiadora de Rosario también, filia de cubano y argentino, yo empecé a preguntar en Argentina, ¿a quién conocía? ¿A quién? ¿No? En distintos lugares, en las redes sociales. ¿Alguien conoce, no? Mis amigas escritoras, ¿alguien conoce una escritora de descendencia africana? ¿Alguien conoce? Y un día una me dice, ¿sabés que yo te dije que no conocía? Y fui a tomar un café con mis amigas y le dije, uy, una amiga de las redes me preguntó por una poeta afroamericana, y yo le dije que no conocía, y una que estaba sentada en la mesa, le dice, yo soy la negra, le dice, que es Graciela Paz, yo soy la negra. Bueno, Graciela Paz es nieta, y tiene un libro maravilloso que va a salir en Orissun Orô, que es Zambeze, nieta de un africano, casi seguro que es nigeriano, pero tendría que volver podemos preguntarle a Eliani, que no usaba zapatos y no hablaba español, ¿no? Hablaba en su lengua y no usaba zapatos. Y el libro ese de Graciela es como, son todas las conversaciones con ese abuelo, ¿no? Es maravilloso el libro, ya va a salir, falta poco, ya lo van a leer. Espectacular es ese libro, hermoso. También Mayra de Puerto Rico, otra poeta que también va a salir, un libro publicado en Orissun Orô, el de Georgina también, y empezaron a aparecer. Hoy, antes de venir aquí, supervisioné a un psicoanalista
a un paciente que la atiende y antes de comenzar a hablar con él, le digo, tenemos que finalizar 15 para la SECHI porque voy a tener una live. Y entonces me preguntó sobre qué era la live, hablamos un poco, y ahí me dice, ay, no puedo acreditar lo que me estás contando. ¿Por qué? Acabo de llegar de un cabeleireiro, que es un centro cultural afroamericano. ¿Cómo? Sí, me dice, donde funciona mi cabeleireiro es un centro cultural afroamericano. No, hoy mismo surgió eso. O sea que, ¿no? Qué perto que estamos cuando queremos estar perto, ¿no? Y qué longe que estamos cuando no nos animamos a estar perto. ¿Por qué no aparecía estos centros africanos en Argentina? Ahora todos me mandan. Un colega de Mar del Plata me manda que en Chascomús hay un centro, una comunidad negra africana, una iglesia hecha por los negros, en Chascomús, 100 kilómetros de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. En Entre Ríos hay una comunidad. Cuando uno comienza a hablar y comienza a permitir hablar de que va a poetizar comunitariamente cosas que están silenciadas, reprimidas o dormidas, empiezan a acordar y vamos acordando, nos vamos acordando todos. Y la palabra África o la palabra amefricanas empieza a tener un cuerpo encarnado. Encarnamos a las amefricanas. Entonces, marianas y amefricanas, ¿no? Las encarnamos. Ya no podemos decir, uy, qué extraño que apareció una amefricana. No, ya tenemos para publicarlas, ya nos escriben, ya nos cuentan, ya sabemos del Centro Cultural del Cabeleireiro, que es un centro cultural afro-argentino. Entonces, ¿no? ¿Cuánto que nos reprimimos a veces? Y la poesía nos abre, es una llave que nada la tiene. Si no, hay que analizarse también, pero es mejor analizarse y comprarse livros de poesia e escrever poesia, não? Eu tenho gostado bastante do termo Pachamama-África, também, né? Lindo, não havia escutado. Um sinônimo de Améfrica, né? Porque o Pachamama-África, a gente pega o Quechua dos povos originários, os primeiros habitantes, né? E a África, então Pachamama-África é a minha tradução do Améfrica. Muito lindo. Assim, para a gente seguir nesse papo, né? Já vamos anunciar amanhã, dia 29, na quinta-feira, 20h30, a live vai ser as africanidades do Poço, com o Adriano Migliavaca e a mediação da Michele Zigd. Né? Então, amanhã, 29, quinta-feira, o Poço das Marianas segue a programação, os debates supapo, né? Sobre aí o Poço das Marianas, né? Esse livro também tambor, esse livro, a imagem, né, é da Marcela, né, um livro tambor, ou um tambor livro. Então amanhã, às 20h30, também para quem quiser acompanhar, já fica o convite às africanidades do Poço. Na nossa conversa, Marcela, antes também de a gente conversando um pouco sobre, eu queria ainda dizer, tu falou de Entre Rios, eu conheço lá o pessoal também do Candombe Tango de San Miguel, né, de Entre Rios, que é também um candombe feito com troncos de árvore, também a população... Iba a falar, es que los que de Entre Ríos son San Miguel, sí. Pablo Soares. Sí. É um amigo também, eu toquei com ele uma vez lá em Salvador, num evento chamado Latitudes Latinas, na Universidade Federal da Bahia, com Gabi Guedes, que é um ogã da mãe menininha do Gantuá, um artista baiano. Tinha um artista negro do Peru também, eu aqui do Rio Grande do Sul, com o Supapo, e o Pablo Soares, né, estava também de Entre Rios, assim como uma argentina, do interior da Argentina, chamada Vivi Possebon, que trabalha também com uma música pop, né, partindo da matriz africana. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho para nós aqui, uma coisa que eu achei muito bonita que tu falou ontem, né?
que é, de novo, né, essa duplicidade, ou essa multiplicidade, melhor dizendo, da poesia, da psicanálise, né, da performance, da oralidade, né? Tu usou o termo assim, el lenguaje es lo que nos hace funcionar. Fale un poco más sobre eso. Bueno, sí, lo que hablábamos antes, que decía que el psicoanálisis va a decir, no es que nos utilizamos al lenguaje como un instrumento, sino que el lenguaje es la maquinaria que nos permite funcionar como humanos, si no, no podríamos funcionar como humanos, es el lenguaje que nos permite. Ahora iba haciendo una asociación con esto, ¿no? Piqué con una ligación entre esto que estás preguntando y cuando antes dije la diferencia entre cuillera y cuchara, ¿no? Sí. Pasar de una lengua a otra es otro universo, porque muda la música, muda la música. Cuiller, yo lo asocié con el francés, cuiller, ¿no? Pero en realidad, ¿no? Cuiller no me suena a cuchara. Incluso cuando estoy en Brasil y tengo que pedir una cuiller, me parece poco pedir una cuiller. No, una cuchara, no una cuiller. Así como hay otras cosas que en portugués, por ejemplo, determinadas maneras de hacer de los verbos un sustantivo, por ejemplo, esa cosa que hacen en Brasil con tanta gracia, para mí me gusta tanto, convertir un verbo, o al contrario, un sustantivo en un verbo, ¿no? Eso es una gracia únicamente del portugués. El portugués entra y sale de las palabras, de los sustantivos y los verbos con una facilidad enorme. Llavear, por ejemplo. Para nosotros es imposible decir llavear. Para nosotros es cerrar con llave. Tenemos que usar otros verbos. Ustedes usan llave, llavear, punto. Está llaveado, ¿no? Nosotros está cerrado con llave. Tenemos que usar cantidad de más palabras. Por eso la música en Brasil tiene esa gracia, porque es rápida, tiene la gracia de usar menos palabras. Para nosotros el tango tiene la tragedia, entre tanta cosa, que tenemos que usar cantidad de palabras para decir, para un tango, ¿no? Era más blanda que el agua blanda, ¿no? Y después tenemos que empezar, ¿no? Con toda la cosa dramática del tango, porque el lenguaje, el castellano, es mucho más dramático que el portugués. El portugués tiene otra musicalidad, tiene otra música. A mí me pasó hace muchos años, volviendo de Madrid, había estado un mes en Madrid, y nunca había salido nunca había ido a Europa, hace muchos años. Era la primera vez que iba a Europa. Y cuando volví, el taxi que me fue a buscar al aeropuerto, volví en el taxi, y yo veía caminar a la gente, abajo de la lluvia, estaba lloviendo, y yo decía, caminan como el tango la gente en Buenos Aires. Había salido un mes, volví y vi a la gente que caminaba como el tango. Y no sé si eso era así, yo sentí eso. Para mí era así, igual que en Brasil, caminan con la música de Brasil, caminan de otra manera, hablan de otra manera, se cumplimentan de otra manera, se abrazan de otra manera, se tocan de otra manera, porque la música de las palabras es otra. Les decía una palabra, cuiller, cuchara. Imaginen la diferencia. De cuiller es una delicadeza la palabra cuiller, la palabra cuchara no. Tanto que García Lorca, cuando habla en Poeta en Nueva York, Poeta en Nueva York, de las cucharas, él dice las cucharas que golpean a los monos, con cucharas. Pienso que no se podría haber traducido cuiller. Tendrían que haber puesto otra palabra, una palabra que tuviera esa fuerza, la fuerza de la cuchara. Entonces, las traducciones también, y eso pasa también con el psicoanálisis, porque por ejemplo cuando un paciente está falando,
Pero la fala del paciente se pierde en la escuta del analista. Se pierde. Y después el analista dice algo ligado a una preparación que tiene el propio psicanalista de la escuta, más su formación cultural, más su sensibilidad, más todo lo que uno quiera poner ahí. Entonces, no puede estar el psicoanálisis longe de la poesía. Tiene que estar tramado. Si no está tramado, es difícil. ¿No? Dice Lacan, el psicoanalista francés, dice, le preguntan qué es el amor, y él quiere hablar del lenguaje, y dice, el amor es un guijarro, una piedra, no un guijarro, pero en español es un guijarro. El amor es un guijarro que ríe al sol. Y él dice, ¿alguien puede decir que el amor no es eso? ¿Alguien puede decir que el amor no es un guijarro que ríe al sol? Llegó, hablando del amor, llegó Nathalie. Ó, me chamou. Olá. Mandar mais uns recadinhos, que tem um para ti aqui, Marcela. Olá, Marcela, sou Julieta Leone. Que interessante, beso. Julieta, la hija de una amiga y era compañera de mi hija Renata del colegio. Julieta Leone, un amor. E também a Estefânia, que falou La Más Bella, Marcela. Ai, graças, graças. O Adriano comentou também aqui, vem ele que não raspa o estrume de seus pés. Choinca falando sobre Ogum, Ecos do Poço. E a Ana Jara comentou, a poesia que brota no Poço das Marianas nos dizem que é possível nomear dores que nos calam. Também tá, a Ana Jara hoje está inspiradíssima. Sí, sí, es una poeta también Ana Jara, sí. Estaba pensando mientras estábamos hablando, convivimos más en este momento, todas las personas adentro del pozo, que no sé cuántas pessoas hay fuera del pozo. Para mí estamos todas bastante dentro. Sí, fala, perdão. E aqui a Michelle, do Orissun Orô, já que o Richard comentou sobre a live de amanhã, amanhã é no perfil da Orissun Orô, tá? Orissun.orô, que também a gente faz às quartas e elas fazem às quintas, né? E a gente está aqui o tempo inteiro conversando. Então ela mandou dizer ali para responder para a Ana Jara que amanhã não passa de 8 horas de duração, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Ok. Tá. Até mais. Então, vamos nos preparando aqui, eu acho que para a gente encerrar, agradecer a Marcela, agradecer, né, a Nathalie. E eu agradeço. De minha parte, agradeço imensamente, né, Marcela, por todo o carinho, o afeto, né, a consideração aí também, e por toda a sabedoria que tu traz, né, e divide para nós assim de forma tão suave, né, e sobretudo poética, né. E te agradeço imensamente, agradeço a Nathalie. O Poço das Marianas aí segue, né, com a sua programação, já foi anunciado amanhã, né, na página do Orissun Orô, né, no perfil do Orissun Orô, no Instagram também. E eu vou com o poema 27, que diz assim, ó: a água desolve, a água canta como a galinha, a água memento como a cotovia, a água golpe de martelo como exílio, a água operculada entre salivas, a água giganta que suporta a ninhada nos cílios, a água fossa para que afogadas se aflijam, a água ave que se derruba com um tiro, a água lavadora, a água velame de madressilvas, a água tantã com mãos bacias, a água tropa melínea, ô água peregrina, ô água, vasta água, elas lançaram lama sobre o peito das ilhas. Depois, emudeceram com suas tiaras negríssimas. O Poço das Marianas, poema 27. Abraço gigante em todos, em todas e todes. E palavras finais suas, Marcela, por favor. Claro. Tengo que decir una palabra final, necesito. Ese poema, el poema 27, es uno de mis 40 poemas preferidos
de El Pozo das Marianas. Agradeço. Abrazos a todos, beijos, beijos y nos vemos muy pronto. Gracias. Obrigada, então, Richard, obrigada, Marcela, obrigada a todo mundo que esteve aí acompanhando, interagindo, e a gente segue, então, até o final do mês com essa campanha de lançamento de O Poço das Marianas. Valeu! Valeu!